Cordial saludo para todos del programa Rasgos de Pueblo. Bienvenidos como cada 8 días con diferentes invitados en un espacio sagrado, en un espacio muy bonito, en un espacio de recogimiento, de oración y donde podemos venir a pedir, agradecer y un espacio demasiadamente bello para que todos puedan visitarlo. Estamos desde la capilla, desde esta parroquia que ahorita vamos a hablar con este gran invitado que tenemos. Es un invitado que conozco hace mucho tiempo, que cuando vino muy flaco, ya lo veo más gordito, una persona feliz, una persona que ha aportado al municipio desde su trabajo como presbítero, ahora como párroco, una persona que llega a la gente muy fácil por la forma de ser como es, como le llega al joven, con sus enseñanzas, cuando habla, con sus mensajes, que lo ponen a uno a vibrar bastante. Él es nuestro invitado, acá en Rasgos de Pueblo. Bueno, nos encontramos con Jason Duván Aristizábal González, todo el mundo lo conoce como el padre Jason, y feliz de que nos acompañe finalizando este año 2021, con grandes retos, con grandes cosas que ha hecho por este sector del municipio del Retiro. Y cuando llegó allá a la iglesia, que también lo recuerdo mucho en esas Semanas Santas, en muchos procesos, y quisimos pues hacerle este homenaje y este bello programa en nuestro programa Rasgos de Pueblo como un guarceño más. Padre, bienvenido al programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Juan de la Cruz, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que se conectan a esta hora con el programa Rasgos de mi Pueblo. Gracias por esta invitación y por que vamos a abrir nuestro corazón y hablar un poquito aquí de todas esas cositas que nos quiere preguntar. Claro que sí. Padre Jason, ¿cómo es eso de su infancia? ¿De dónde es? ¿Cómo es su familia, sus hermanos? Si sus papás están en el mismo lugar donde usted nació. Cuéntenos esa infancia del padre Jason Aristizábal. Muy bien, yo nací en un municipio del Oriente, en el Santuario. Eso es allí a la vueltecita. Yo digo que Retiro es el patio de mi casa. Sí, prácticamente. Es muy cerquita. Nací pues allá en el Santuario un 28 de octubre de 1991. Acabo de cumplir 30 años. Nazco pues en un hogar católico, en una familia constituida por mi mamá Teresa, mi papá Ariel, y tengo una hermana que se llama Cindy. Ahí pues compartimos, vivimos por el sector del hospital, ahí hemos vivido todo el tiempo en la misma casa, ahí se desarrolló pues toda mi infancia alrededor de otros tíos que vivían ahí cerca a nuestra casa, y con ellos pues los primos que somos contemporáneos, los primos que hemos crecido juntos y la amistad que fuimos forjando en torno a ese sector del hospital. Una familia muy querida, una familia religiosa como son las familias del santuario, ya no numerosa como son esas familias que son de 10, 11, 12 hijos, ya nosotros pues somos solo 2 hijos, yo que en este momento pues soy sacerdote y mi hermana que trabaja en una empresa en el municipio de Río Negro. ¿Pero tu hermana es menor o es mayor? Es menor, unos añitos menor. Okay. Ella tiene 26 años, yo tengo 30, entonces un poquito menor. Bueno, Jason, ¿cómo fue su infancia? ¿Más bien quietecito, más bien inquieto o normal? O no, es que yo casi no salía. Yo desde pequeño sabía que iba a ser sacerdote. No, yo me veía haciendo otra cosa. ¿Y qué tal en el estudio, allá en primaria? O cuéntenos un poquitico sobre eso. Yo creo que la infancia fue una infancia normal, como la de cualquier niño que brinca, juega, llora, se ríe, pelea, patalea, que estudiaba, me iba bien, tengo que decirlo, me iba bien en el estudio. Entonces fue una infancia pues muy normal, que digámoslo así, tenía como 2 sueños de pequeño. Uno, ser sacerdote. Eso desde pequeño surgió, y uno entiende ahí las palabras del profeta cuando dice: desde el vientre materno te conocí, y se fue gestando todo este proceso de vocación y se fue consolidando.
Y un segundo sueño que yo tenía era el tema de los medios de comunicación. Me impactaba muchísimo todo ese tema en la radio, en la televisión. Y de hecho, conforme fui avanzando en mi proceso de vida, esos sueños también se fueron consolidando. Yo, en el proceso que fui teniendo de acercamiento también a la parroquia, tuvimos un programa de radio que dirigía yo con Sembradores de Paz, y era todos los domingos a las 3 de la tarde. Compartíamos un espacio muy ameno en la radio del Santuario Comunal. Y ya después fui creciendo y como todo adolescente, pues me fui importando en cierta forma poco la iglesia y me fui yendo mucho por la televisión. Y cuando estaba en ese proceso que me encarretaba tanto, en el santuario nacía un nuevo canal de televisión. Nacía en ese momento TVO Santuario. Ya ahorita es América TV. En ese proceso fue naciendo y con unos amigos, con Daniel, con Felipe, con Javier, fuimos haciendo un equipo y fuimos consolidando ese proceso. Yo estaba en 9º, 10º y 11 y fuimos consolidando ese proceso y fue muy bacano ver nacer ese canal y con los programas que fueron naciendo y con todo ese tema. A mí el tema de la presentación no me gustaba mucho. Ahora de padre es que me ha tocado. A mí me gustaba mucho el estar detrás de cámara y sobre todo en el tema de producción en el máster. Y ahí estuvimos detrás de cámara 3 años muy interesantes que fueron de mucho aprendizaje. Pero también cuando estábamos en el canal, también seguía latente ese deseo de ser sacerdote. Y recuerdo que un jueves, en una hora santa, el Señor volvió y dijo, bueno, usted está aquí y usted va a ser sacerdote. Estaban en una hora santa y yo sentí que lo que hablaban definitivamente era para mí y entonces eso consolidó como esas ganas de ser sacerdote y entonces decidí ingresar al seminario. Terminó el colegio, terminó 11 en el 2008 y en febrero, el 1 de febrero del 2009, ingreso al seminario al grado propedéutico. Una etapa muy bonita también de formación, una etapa muy bonita de consolidación de ese proceso vocacional y donde uno va descubriendo que el Señor quiere ir haciendo obras grandes en uno y conoce uno muchas personas, conoce muchos amigos, conoce personas que van ayudando a consolidar esa llamada del Señor, sin dejar a un lado esa goma por los medios de comunicación. De hecho, yo en el seminario pues era gomoso en eso, era como de los que medio sabía y era entonces el que iba manejando que el sonido, que el que iba manejando la cámara, que lo ponían a uno a esto y a esto otro y iba uno ahí aportando entre la goma que tenía, porque pues no estudiamos nada. Fue la goma la que nos hizo crecer y fortalecernos en este proceso. Entonces, digámoslo así, la infancia y la juventud muy normal, como la de un joven normal, que estaba inquieto por las comunicaciones, que estaba inquieto por la vida sacerdotal y que decide en el 2009 entrar al Seminario Diocesano Nuestra Señora en Marinilla. Padre, en esa época de transición de la infancia a la juventud pasan muchas cosas. Uno descubre ya el traguito, descubre noviazgos, descubre, digamos, drogas, todo ese tipo de cosas. ¿Tuviste paso por esas diferentes manifestaciones que te estoy nombrando? ¿O no? Santificado desde chiquitico y no pasó nada, usted no hizo nada ni quedó en un plato. ¿O todo fue normal? No, lo que le decía ahorita, una etapa de adolescencia y de juventud normal. Salía uno a la fiestecita por ahí, con el traguito, los amigos, las amigas. Estaba uno en ese proceso de noviazgo que, digámoslo así, no se consolidó, pero que... ¿Pero te enamoraste? Sí, me enamoré. ¿Y cuántas novias? Tuve una. Me enamoré, pero fue más fuerte el Señor. Ah, perfecto. Y entonces me trajo al seminario. Pero fue, lo que le digo, una etapa normal. Ni con excesos, ni sin nada. Perfecto. Etapa a término medio, a ¿cierto? término medio. A término medio, muy sana.
fue muy sana, pero sí conocí como todos esos espacios y esos momentos de la vida de un joven. ¿Tu familia cómo fue el apoyo cuando decidiste, no, yo me voy para el sacerdocio? Y si tenés familiares en sacerdotes o monjitas o misioneros, no sé, ¿y qué dijo tus papás? No, es que yo me voy de sacerdote. ¿Ellos qué reacción tomaron? Pues fue una reacción muy positiva, fue muy bonita. Yo no tengo familiares religiosos, ni sacerdotes, ni nada por allá. Seguramente muy lejanos de esos familiares que se pierden con una miada, como dicen. Sí, sí. Pero no, familiares pues así cercanos, sacerdotes, religiosos, nada. Entonces, cuando yo dije, no, definitivamente me quiero ir para el seminario, el apoyo fue muy interesante. Digamos, mi mamá fue como la más afectada y como que ella decía, no, es que los nietos, Claro. todo esto, y siempre como que lloraba y se sentía triste, pero también me apoyaba en la decisión a tomar. Y para una mamá siempre va a ser más duro que Claro. el hijo se vaya de la casa, ¿cierto? Y cuando pues me fui siempre sentí que fue duro para ellos, para uno también, porque desprenderse de la familia. Yo salí de mi casa a los 17 años, entonces eso genera cierto dolor también para ellos, pero el apoyo fue total desde el primer momento y eso afianza mucho este proceso vocacional, porque cuando uno se siente apoyado a la hora de tomar una opción vocacional, cualquiera, la vida matrimonial, la vida profesional, la vida que sea, uno va avanzando consciente de que las cosas van a salir de la mejor manera. Entonces, el apoyo de mi familia fue total y fue muy interesante y me dieron la mano para que saliera adelante. Y unido a eso, el apoyo de personas cercanas, porque la formación al seminario, al sacerdocio, tiene también un costo y no es un costo bajito, ¿cierto? Sino que tiene un costo también pues considerable, pero uno entiende que el factor económico no es un factor que impida llegar al sueño, que impida llegar a la vocación que el Señor ha puesto, sino que el Señor va poniendo personas a nuestro alrededor para que eso se vaya consolidando y vayamos saliendo adelante. Perfecto. Entonces usted salió de 11 y para el seminario. Uno que estudia en el seminario, uno que estudia para ser sacerdote, ¿qué materias ve? No sé si matemáticas se ve por ahí. Yo sí he escuchado mucho de teología, no sé si música, porque hay unos padres, a mí me gusta mucho la música y el baile y en eso trabajo, pero hay unos padres muy afinados y hay unos padres que definitivamente, padre, ¿usted por dónde pasó para cantar? Entonces uno que ve en el seminario. Una pregunta muy interesante porque muchas veces la gente cree que cuando uno se va para el seminario se va a rezar. Y de pronto sí, uno reza, Sí, ¿cierto? sí. Pero eso no ocupa todo el tiempo. Hay, digámoslo así, 3 etapas dentro de la vida de la formación en el ministerio sacerdotal. Una primera etapa que es una etapa filosófica. Nosotros durante 4 años hacemos un recorrido por toda la historia de la filosofía. ¿Y esto para qué? Porque la filosofía nos ayuda a crecer en criterio. La filosofía nos ayuda a estructurar el pensamiento para poder transmitir con estructura una realidad a una comunidad que se le confiere. Y pasamos por toda la historia de la filosofía. No es que nosotros pasamos solamente por el medioevo y eso es lo que estudiamos. No, estudiamos desde la filosofía antigua, presocrática, hasta la filosofía contemporánea, pasando por todas las épocas y por todos los pensadores en el ámbito filosófico. Entonces, salimos con un criterio filosófico, antropológico, que ayuda a conocer la realidad en la que nosotros estamos. Luego pasamos por una segunda etapa, que es muy importante también, del desarrollo de todo el pensamiento teológico. Y en ese pensamiento teológico entonces tenemos un acercamiento al mundo bíblico, tenemos un acercamiento al derecho canónico, tenemos un acercamiento al campo de la moral y tenemos todo un acercamiento al campo administrativo, porque hace parte de la vida de las comunidades. Entonces, una segunda etapa es todo ese estudio teológico, para que entonces tengamos toda esa doctrina necesaria para poderla enseñar. Entonces, mire lo interesante. Primero en la filosofía estructuramos. En la teología recibimos unos conceptos.
Y hay una tercera etapa que se llama el año de formación pastoral, que es una etapa, digámoslo así, de práctica, Sí. donde lo envían a uno a unas comunidades parroquiales para conocer la realidad de una parroquia, para conocer qué hace un sacerdote, para conocer cómo es toda esta vida sacerdotal. Yo estuve en el primer semestre fuera del país, estuve en Esmeraldas, en Ecuador. Muy interesante esa experiencia con toda una cultura muy distinta, pero que me enriqueció mucho en la vida personal y vocacional. Y el segundo semestre estuve en una experiencia ya como formador en el seminario de Marinilla. Entonces son como esos tres momentos de la vida formativa: la formación filosófica, teológica y la formación pastoral. Perfecto. Yo tuve un compañero que se retiró del seminario, Fran, de la biblioteca. Teatro, deporte, ¿cierto? Exactamente, unido a todo lo que hacemos está la vida comunitaria, donde compartimos con los otros. En el seminario tenemos los momentos de la vida deportiva, tenemos los momentos de la vida de oración, tenemos el acercamiento a la música, desde que entramos hasta que salimos, eso nos dan duro con la música y medio nos afinamos cualquier cosita. Sí, eso he escuchado. Algunos aprenden a tocar un instrumento, yo empecé a aprender a tocar guitarra, pero en el camino me quedé. En el camino me quedé, pero bueno, disfruto mucho de la música. De hecho, a veces me gusta cantar y las oraciones en la misa a veces las canto ahí medio desafinado, pero... He escuchado. Bueno, Jason, ¿es cura, es presbítero, es padre, es qué? ¿O todas son bien? Todo sí. está bien, ¿cierto? Presbítero en razón a que se ocupa un lugar dentro de la comunidad y hay 3 grados en el orden. Tenemos el diaconado, tenemos el presbiterado y tenemos el episcopado. Por eso está bien llamarnos presbítero. Está bien llamarnos padre. ¿Por qué? Porque uno engendra en la fe. A usted lo llaman papá, ¿por qué? Porque sí. El papá de Juan Andrés, ¿no? Porque uno engendra. Porque usted engendró para esta tierra, es el papá de Juan Andrés. Y a nosotros nos dicen padre porque nosotros engendramos para el cielo en el sacramento del bautismo. Entonces, digámoslo así, antes de yo bautizar, deberían literalmente llamarme presbítero. Pero después de que uno bautiza, ya lo pueden llamar uno padre, porque tiene unos hijos con los cuales ya tiene uno una responsabilidad de orar por ellos. Uno va siendo un padre fecundo. Yo en este momento tengo como 90 hijos que he engendrado ya para el cielo, que he engendrado en la fe. Entonces, por eso nos llaman padres, porque engendramos en el sacramento del bautismo y también porque se nos confía una comunidad. Entonces, por ejemplo, esta comunidad de San José son mis hijos. Entonces, ellos tienen un padre también, un padre espiritual. Por eso nos pueden llamar padre. Cura. Al cura lo llamaban anteriormente, porque ese término ya ha venido ya pues, es el jubilado. En desuso, no. Ya. En desuso, el cura era el párroco. Ya. Por eso decían, vamos donde el señor cura, y no iban para donde el otro padre, sino que iban para donde el párroco. Porque anteriormente el párroco tenía la misión de curar almas, de curar cuerpos y de curar todo un municipio. Entonces, el cura pues era el sacerdote, el que cuidaba las almas. Era el médico del pueblo. Entonces, el pobre cura tenía que aprender alguna cosita y decirle, vení, tomate esta bebidita o tomate estas pastillitas para que te cures, porque no habían médicos en los pueblos. Y anteriormente, el cura, el párroco, era el alcalde. Era el que decía, hay que hacer esto, vamos a hacer esta vía, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto otro. Entonces, por eso, el cura, porque era el que solucionaba todo. Perfecto. Ahora ese término pues ya ha venido en desuso porque ya pues el sacerdote no es la única autoridad dentro del pueblo, sino que ya está la autoridad eclesial, está la autoridad civil, está la autoridad militar, pero hace unos años la única autoridad dentro de un pueblo era el cura. En muchos pueblos todavía la única autoridad es el cura. En el oriente antioqueño tenemos unos corregimientos donde la autoridad es el cura, y lo que diga el cura, y el alcalde puede decir otra cosa y no es lo que diga el cura.
¿cierto? Y a veces hay hasta roces y todo. Sí, hay duro, roces, pero entonces ese término de cura es porque era el que curaba todo, el alma, el cuerpo, el que direccionaba todo el quehacer político de una comunidad. Entonces por eso como que los tres términos están bien, ya estando en desuso el término de cura. Y ya muchas veces cuando nos llaman cura es por insultarlo. Ya. Es más, Jason, en el retiro nació la banda de música en la parroquia. Así es, las parroquias en los pueblos fueron las que iban liderando todos los procesos artísticos, culturales, religiosos. Todo lo iban liderando. Los hospitales nacieron de las parroquias. El hospital de la Retiro nace en la parroquia, la banda nace en la parroquia, la emisora nace en la parroquia, el colegio nace en todo el ámbito parroquial, las universidades nacen en el ámbito de la vida de la iglesia, ¿cierto? Y todo esto se va desarrollando en torno a la iglesia, y eso es bueno recordarlo porque a veces se nos va olvidando y creemos que la iglesia fue una aparecida por ahí que no ha hecho nada por los pueblos, como dicen. Y las parroquias, la iglesia católica ha hecho mucho por el desarrollo de nuestros pueblos. Yo tengo 2 preguntas para que vayamos a unos comerciales y a unos saludos especiales. Uno ha crecido el retiro, el oriente, en la parte católica. Las procesiones, la aglomeración. Yo tengo esa herencia de cargar una imagen, entonces ahí estoy, la banda, tocar las marchas fúnebres, tocar las marchas alegres, Estoy hablando en el todo de la Semana Santa. Entonces uno ya no ve tanta gente como las veces pasadas, porque ya hay nuevas religiones, y hay nuevas creencias y nuevas cosas. Ya los pelados patrapalos, no sé cómo ya es la vocación que hace desde la parroquia, desde la curia, como se dice. ¿Cómo usted lo ve? Ya que usted está aquí de párroco, ahorita vamos a hablar de eso, ¿se ha perdido la fe? ¿Sigue? ¿Qué falta? Yo soy católico, yo un domingo, yo no voy a misa y se siente uno como, una vez que me hiciste una entrevista, uno se siente como cojo por cuando no va, pero hay gente, no, yo no voy, es que yo rezo diferente, yo me quedo en la casa. ¿Es necesario venir? ¿No es necesario? No armamos controversia, pero usted, ¿qué perspectiva tiene sobre eso? Uno nota lo que pasaba con la ciudad de Corinto. ¿Qué pasaba en Corinto, en el naciente mundo cristiano? Corinto era una ciudad-puerto, y a esa ciudad-puerto llegaban muchas realidades de muchos lugares de su entorno. Y entonces llegaba mucho tipo de mercancía, llegaba mucho tipo de personas, llegaban muchas ofertas religiosas. De hecho, San Pablo dice, he visto su templo y he visto que adoran a este Dios y a este Dios, pero veo en un lugar con un espacio especial al Dios desconocido. Y yo logro como captar en este tiempo que nuestros pueblos, nuestras ciudades se han convertido como Corinto en una ciudad-puerto, donde llegan todo tipo de realidades y que nos van influenciando. Y esta influencia lo que hace es que todos tenemos que crecer en criterio, y ese criterio nos hace tomar opciones. Y no es que a Dios se haya olvidado, digámoslo así, hemos sido influenciados por todas esas realidades, y entonces todos empiezan a creer a su modo. Y ese creer a su modo va creando diferentes tipos de espiritualidades. Una espiritualidad que dice no necesito de nadie, otra espiritualidad que dice yo necesito de otros, otra espiritualidad que dice yo necesito de cosas, otra espiritualidad que dice yo necesito de la naturaleza. Pero digámoslo así, la vida espiritual en el mundo no se ha acabado, se ha venido consolidando. Lo que sí ha bajado es, digámoslo así, la presencia de personas en la vida de la fe cristiana, pero tampoco se ha olvidado de toda esa influencia. Uno nota que los muchachos se van alejando, pero con el pasar de los tiempos vuelven, porque encuentran que la verdad y lo esencial está en Jesús, vivo, real y resucitado. Perfecto. Y la fe es una opción de adultos. A mí por eso no me asusta, porque la fe es una opción de una persona adulta y madura. Los muchachos todavía no son maduros, los muchachos están experimentando, pero luego vuelven. Uno luego se los encuentra
y uno entiende, eso que sembraron los papás de chiquito, eso queda en el corazón. Y cuando se es adulto, cuando se hace ya una opción, regresan, porque encuentran en Jesús, en la Eucaristía, un fundamento para la vida cristiana. Muy bien, excelente esa explicación. Padre, eso no talla. Por ejemplo, a mí me quedaría la papada y se me vería por ahí así. ¿Para qué eso? ¿Eso es un título? ¿Ese es el diploma de egresado del seminario? ¿O eso es para qué? No, este es el distintivo clerical, ¿cierto? Lo que lo distingue a uno como clérigo de la Iglesia Católica. Por eso lo usamos. Y no es que eso le dé un valor agregado, no, simplemente es como el uniforme del colegio. El uniforme del colegio lo que hace es distinguirlo como un estudiante de la institución. El clerigman lo que hace es distinguirnos como miembros de la Iglesia Católica, como sacerdotes de la iglesia. Eso es lo que hace el clerigman, esta camisita negra que a veces sí, eso a veces talla, pero uno se va como acostumbrando y hace que pues uno tenga más sentido de pertenencia a esa institución en la que uno está ejerciendo pues el ministerio sacerdotal. El hábito no hace al monje, ¿cierto? Si lo tengo o no lo tengo, sigo siendo sacerdote, pero lo que hace es entonces distinguirlo a uno como miembro de la iglesia. Bueno, padre, hemos tenido de todo, diferentes preguntas. Ahorita ya vamos a ir a algo más personal, pero yo no sé si la vida sacerdotal es como la de la universidad, uno hace el PH y ya es como lo máximo, en la policía el coronel, y en la iglesia es lo mismo. De cura sigue no sé qué. Nosotros tenemos al monseñor Elkin, que es como no sé si es jerarca, no sé cómo decirle, es una alta gerencia, digámoslo así, porque él está allá en Bogotá, en el secretariado episcopal, todo ese tipo de cosas. Eso tiene que hacer unos estudios más para llegar a ese tipo de cargos, digámoslo así. A ver, la vida de la iglesia en el ministerio ordenado tiene 3 grados, yo le decía ahorita. El primer grado son los diáconos, y los diáconos son los que sirven y se identifican con Cristo servidor. Sí. Y por eso prestan un servicio en el altar, proclaman el evangelio. Su principal servicio es a los pobres, a la caridad, ¿cierto? Estar pendientes de ellos. El segundo grado es el grado del presbítero. Es en el grado en el que yo estoy, en el que estamos los sacerdotes en general. Ese segundo grado se identifica con Cristo pastor, el pastor de las almas. Entonces es aquel que da la vida sacramental a una comunidad confiada. Y hay un tercer grado, que es el episcopado, que son los obispos, que son los directos sucesores de los apóstoles y son los que, por la imposición de manos, transmiten el don del Espíritu Santo a los presbíteros y a los diáconos. Son 3 grados, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Para eso tiene uno el estudio normal del seminario. Pero ya para pasar al grado del episcopado ya es un llamado de la iglesia. No es que usted estudie y haya hecho cosas y sea meritorio entonces el que lo hagan a usted episcopo. No, es la iglesia quien llama en la persona del Papa. El Papa es un obispo, es el obispo de Roma, y en virtud de ser el obispo de Roma es el sucesor de los apóstoles y es el primero de todos los apóstoles. Entonces, solo tenemos 3 grados. Ya dentro de los 3 grados hay diferentes funciones. Por ejemplo, dentro del presbítero, dentro del grupo de presbíteros hay unos que son vicarios parroquiales, hay unos que son párrocos, hay unos que son rectores, hay unos que coordinan una institución, hay unos que son formadores. Dentro de los obispos hay otros carguitos, ¿cierto? Que hay unos que son cardenales, hay unos que son los presidentes del episcopado de un país, unos son los secretarios que ejercen un cargo más de oficina, pero solo hay 3 cargos: diaconado, presbiterado y episcopado. Y entonces ahí gira la vida de la iglesia. Entonces, para ser papa, ¿qué se necesita? Ser obispo. Y listo. Y dentro del obispo hacer parte del colegio de los cardenales, que eso los elige el mismo papa, y los cardenales serán los encargados de elegir al papa. Qué interesante. Pero el papa es el obispo de una diócesis, el obispo de Roma. Y por ser el obispo de Roma, por eso es el primero
de todos los obispos, es el Papa. ¿Vos ves Netflix? Claro. ¿Te gusta? Hay una película ahí de los papas, que el que está, ¿cómo es que se llama? Benedicto y Francisco. Y es interesante la película. Es muy interesante, tiene cosas reales y cosas de ficción, ¿cierto? De película, no deja de ser una película. Claro. No deja de ser una película, pero es... Y hay muchas películas que Y hay uno, muchas que uno películas, ve, documentales. que el de los que están buscando unos obispos, que para matarlos, unas sectas, eso hay muchas cosas interesantes sobre la vida religiosa. Y uno ve de todo. Y ya para finalizar esta parte, ya vamos a comerciales. En la vida hay de todo. Está el malo, está el más o menos, está el que brinda confianza, y eso pasa también en su trabajo. ¿Qué piensas de a veces esas acusaciones que hacen? Es que con los muchachos, con los niños, hay de todo. Eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se siente? A este man no me... Entonces ya pierde uno, digamos, que la gente pueda volver donde uno, ¿cierto? Así es, en todas las profesiones hay de todos. Hay médicos buenos, hay médicos malos. Hay psicólogos buenos, hay psicólogos malos. Hay profesores buenos, hay profesores malos. Hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes malos, ¿cierto? Pero lo interesante de la vida de la iglesia, Juan, es que uno logra entender que, a pesar de lo malos que podamos ser muchos sacerdotes, esto sigue. Claro. Porque esto es de mi Dios. Vea, si esto lo hubiéramos fundado nosotros, esto hace muchísimo rato que nosotros mismos lo hubiéramos acabado. Claro que sí. Porque entre nosotros mismos hay rivalidades, entre nosotros mismos hay dificultades, pero definitivamente entiende uno que esto es una obra de mi Dios, y por ser una obra de mi Dios, esto continúa. No en vano, esto ya lleva más de 2000 años. Sí. Y sigue funcionando, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Por ser un referente moral, nos dan más duro, pero a veces hay más antitestimonio en otros ámbitos de la vida cotidiana que en la vida de la iglesia. Por uno que la embarra, pagamos muchos. A mí me ha pasado que por cualquiera que la haya embarrado, he ido yo con mi clericman y me han insultado, me han tratado mal, pero yo lo que hago es, no, mijita, Dios te bendiga, si le hicieron mal, pedimos perdón, pero seguimos caminando, porque esto definitivamente es una obra de mi Dios. Esto es una obra que, si Dios la puso en el camino, es por algo, y aquí va. Y no se ha acabado, que ha tenido divisiones, que ha tenido problemas, muchos, pero sigue. Y sigue porque esto es de mi Dios. Entonces, esto nos fortalece a seguir. Y a veces esas dificultades que pasan en la vida de otros lo motivan a uno a seguir, para tratar de ser distinto y tratar de mostrar que se puede ser bueno, que no todos somos iguales. Hay papás buenos, hay papás malos, hay de todo en el camino. También en la vida de la iglesia, pues lastimosamente ha pasado. Deberíamos de ser unos referentes intachables, pero el pecado también hace parte de la vida de la iglesia. Somos humanos, nos equivocamos, pero en medio de esas equivocaciones seguimos luchando y seguimos tratando de que nuestra vida sea una vida agradable, sea una vida que todos los días, por medio de la oración, por medio del encuentro con la comunidad, hagamos las cosas de la mejor manera, las hagamos con rectitud y con amor. Muy bien. El hijo de doña Ariel, tu mamá, Teresa. Y Cindy. Bueno, vamos a ir a unos comerciales, a unos saludos importantes, y ya regresamos a la parte final del programa Rasgos de Pueblo. Este es un saludo muy especial para el padre Jason Duván Aristizábal, un hombre seguramente lleno del amor de Dios, líder, presto al servicio de la comunidad, un hombre que es dócil a la acción del Espíritu Santo. También por medio de este saludo, invitarlo para que continúe luchando, perseverando en este proceso tan bonito, esta misión tan especial que el Señor le ha encomendado con esta recién parroquia, San José. Que el Señor y San José sigan fortaleciendo su caminar y le concedan fuerzas para continuar siendo ese gran hombre de Dios, ese amigo de Dios para los hombres en esta comunidad. Bueno, un cordial saludo para el padre Jason Aristizábal. Padre, pues primero que todo darle gracias por lo que viene haciendo por la comunidad de la parroquia San José. Una persona muy activa, una persona que tiene a la comunidad trabajando, les está ayudando demasiado, nos está ayudando demasiado, eso es importante. También agradecerle personalmente por lo que aporta a la vida, lo que aporta directamente en la fe, que es importante.
Padre, muchas gracias por lo que viene realizando y le auguro muchos éxitos para lo que viene con esta parroquia. Dios lo bendiga. Bueno, seguimos acá con nuestro invitado, el padre Jason Aristizábal, en esta belleza. No sé si este es más antiguo que la iglesia, la principal. Debe ser más antigua. antiguo este lugar. Se habla pues de que como está actualmente no era originalmente, ¿cierto? Ya ha venido sufriendo pues cambios. Se habla que este templo es de 1733, cuando Javier Londoño e Ignacio Castañeda estaban por aquí en estas tierras del Guarzo. Entonces es un templo bastante antiguo, es de los antiguos que tiene el Oriente, junto a la Capilla San Francisco, a la Catedral de Río Negro, a la Capilla Jesús Nazareno en Marinilla, a la Parroquia Santana en Guarne. Y si usted se pone a ver, prácticamente ve, ¿cierto? Sí, señor. Y estos templos, todos son muy parecidos, porque son de la época de la colonia. Y en la época de la colonia este era el estilo que se conservaba en los templos del Oriente antioqueño. Perfecto. Si uno lo quiere invitar a comer, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? A mí me gusta mucho el arroz con pollo, un sudado bien sabroso, pero no me gusta el sancocho. ¿No te gusta el sancocho? No me gusta el sancocho. ¿Y eso? No, cosas que a uno no le gusta, ni el aguacate, ni el ¿Pero qué sancocho, es ni el eso? aguacate. Entonces, si te invitan a... ¿Qué haces? Y si la gente no sabe. Ah, no, O sea, yo me lo como, los que me han invitado al sancocho, yo me lo he comido, porque pues sí, es con mucho cariño que lo hacen, pero ¿qué hay? ¿Qué gusto comerse en un sancocho? No. ¿Y el color preferido? Me gusta mucho el negro, el gris, el blanco, esos colores clásicos me gustan mucho. ¿Los Simpson qué? Yo te veo con los Simpson en los estados del celular. ¿Te gusta mucho este Sí, programa? Me gusta mucho y es un programa muy interesante porque presenta una crítica social y una crítica constructiva muy interesante a lo que vivimos. Me parece que es un programa que en medio del humor, que en medio de algo ficticio, definitivamente ayuda mucho a crecer en criterio. Mira, hay cosas de los Simpsons muy interesantes. Uno se pone a ver a Homero y a Marge. Nunca fueron infieles. Nunca. Muchas oportunidades. Y nunca, bueno, es verdad. Ve uno la familia muy reflejada en esos capítulos. El muchacho que es medio atravesado, la niña que es muy juiciosa, que está ahí, pero y la otra, la que está ahí, pero que ni fu ni fa, ¿cierto? Total. Ve uno como la realidad del mundo y a mí me parece pues muy interesante toda esa crítica que se va generando y cuando uno la ve, cuando uno esos programas lo ve con criterio, uno encuentra muchas cosas. Muchos que dicen, no, es que eso es satánico, que eso no sé qué, que eso no sé cuánto. No, en la vida hay que ver las cosas con criterio y cuando uno las ve con criterio, eso ayuda mucho, ¿cierto? Yo digo mucho que a veces a uno no le hacen brujería ni le hacen nada. Lo que hacen es trabajarlo a uno para que uno se bajonee, se deprima y entonces diga, sí, eso es verdad. Pero si uno toma el criterio y sabe que en el corazón de uno reina Dios y si Dios está conmigo nadie puede estar contra mí, las cosas, todo le sirven para el bien. Muy bien. Incluso el mal. Claro que sí. El mal le sirve a uno para crecer porque eso lo ayuda a uno a madurar, lo ayuda a uno a salir adelante y a hacer las cosas bien. Los Simpsons a mí me encantan. Lástima que ahorita con ese cambio de Fox y de Stars, ya Stars no está pasando y no los Simpsons hay un ratico, como de 9 a 10, y dejaron de pasarlo. Claro, ya vieron un negocio y crearon la aplicación y todo, pero para los que no manejamos tarjeta de crédito ni nada de eso, para los que somos del común y silvestre, pues entonces no podemos acceder a ellos, entonces bueno. Se repite capítulos y listo. ¿Cuándo lo vi uno enojado? ¿Cuándo me ven enojado? ¿Cuándo me ven enojado? Pues es a veces como difícil. Yo trato de tener pues como un temperamento estable, ¿cierto? Me saca mucho de casillas cuando dicen mentiras, ¿cierto? Cuando no dicen las cosas como son. Y cuando quedan mal, cuando uno le dicen, vea, yo tal cosa y después no, a mí me da como cierta rabiecita, pero trato de no manifestarla porque a veces los que somos de un temperamento muy estable, tratamos de ser alegres a veces cuando
nos enojamos. Se nota. Nos enojamos. Se sube la cosa del tono. Eso, pero no, en general no, muy poco, pues. Pero eso a mí me incomoda mucho, ¿cierto? Eso incomoda, yo creo que a cualquiera, ¿cierto? A cualquiera, pero sí trato de ser pues como muy estable. Bueno, padre, ya para finalizar, ya poco de sacerdote, ya aquí uno veía la capilla, pero ya es una parroquia. ¿Cómo fue esos cambios tan circunstanciales de empezar de seminarista? Ya era como decir, como cuando hacemos la misa de 6, ya después volvés dentro, y uno con ganas de estar ahí metido y ya la capilla y ya esta transformación en tan poco tiempo. Eso fue, pues es un logro muy importante para usted como persona en su carrera, como trabajador de la iglesia y para la comunidad que somos tan católicos y lo sentimos así. Arriba pues la iglesia principal, Nuestra Señora del Rosario, acá la parroquia de San José. ¿Cómo ha sido todo este proceso? A ver, en la vida hay un cambio ontológico. Hay un antes y un después de ser sacerdote. El antes es una vida de una persona común y corriente. El después de la ordenación sacerdotal, yo me ordené sacerdote el 23 de noviembre del 2017 en el santuario, en la parroquia San Judas Tadeo. Esa ha sido mi parroquia de toda la vida. Allá me bautizaron, allá hice la primera comunión, allá hice la confirmación, allá fui acólito. Esa fue mi parroquia y allá recibí también el orden sacerdotal, el presbiterado, un 23 de noviembre, un jueves a las 10 de la mañana. Y en ese momento se da un cambio ontológico, porque el sacerdote, dice la doctrina de la iglesia, empieza a ser otro Cristo. Y si es otro Cristo, hay un cambio ontológico en la vida que no se nota, ¿cierto? Porque uno sigue siendo Jason. Pero cada que uno celebra un sacramento, uno actúa en la persona de Cristo. Entonces, después de la ordenación, entonces ya entra uno a ser otro Cristo. Y ese otro Cristo que tiene que dar testimonio en todos los ambientes de la vida. Y cuando uno sale del seminario, uno sale con toda la energía y con todas las ganas. Claro. Uno sale con las ganas de transformar el mundo. Y uno dice, no, yo voy a cambiar el mundo, ya, ¿cierto? Y yo creo que es lo que hace el médico, es lo que hacen todos los profesionales. Cuando terminan, salen con las ganas de transformar el mundo. Y conforme va uno avanzando, va madurando en ese ser sacerdote, en ese ser profesional, porque se va volviendo uno más reflexivo, se va volviendo uno de más criterio, va entendiendo más los problemas que pueden haber al interior de las personas, ¿cierto? Al interior de las familias. Entonces, uno madura. Entonces yo cuando llegué aquí, yo era todavía un muchacho, yo llegué aquí al retiro de 26 años, soy un muchacho todavía y con todas las ganas de transformar el mundo, pero después uno se va dando cuenta que bueno, venga, la realidad es otra, tenemos que tomarlo de una manera reflexiva, de una manera más calmada y más madura para poder hacer el bien. Entonces, yo he estado en todo ese proceso de maduración, yo llevo apenas 4 años de ordenado, los acabo de cumplir, digámoslo así, que ha visto uno todo un proceso de maduración desde el 23 de noviembre del 2017 a hoy, en el 2021. Y eso es lo interesante y lo que hace que se pueda ir haciendo mucho bien en las comunidades y que no sea simplemente una cosa de efusividad, sean momentos de encuentro y momentos muy efusivos, sino que ya logré uno ir haciendo procesos y consolidando verdaderamente realidades en las que uno está. Yo llegué aquí a Retiro el 4 de diciembre del 2017. Ya vamos para la quinta Navidad aquí en el Retiro. Entonces, uno va madurando, uno ya conoce la gente. Uno aquí al principio era uno todo tímido, uno quién será este y otro. Y uno ya le grita al uno, le grita al otro, oiga, vea, Julanito, ya uno lo molesta, ya uno hace parte del paisaje del pueblo, ¿cierto? Uno ya conoce los personajes y uno se vuelve un personaje para el pueblo también, ¿cierto? Entonces, uno va creciendo, va madurando, va conociendo y eso ayuda a consolidar. Entonces yo llegué el 4 de diciembre al municipio y empezamos todo un proceso muy interesante. Luego
de ser director de la emisora, luego de tener pastorales, luego de ayudar mucho en la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Rosario, el señor obispo me dice, bueno, Jason, yo quiero crear una nueva parroquia en el Retiro, quiero crear la parroquia de San José. Eso hace mucho tiempo como que tienen ganas de hacerlo, eso como que hace mucho tiempo han empezado, pero nada. Pero eso como que no se ha cuajado como dicen. Bueno, hágale a ver. Y con el padre Belio entonces lidere todo el proceso de reconstrucción de la capilla y vamos creando comunidad y vamos creando sentido de pertenencia hacia este lugar para que entonces creemos una nueva parroquia. Y empezamos a hacer festivales, empezamos a vender empanadas, empezamos a tocar una puerta, a tocar la otra, y empezamos a reconstruir este templo tan bonito y tan querido. Y no hay mal que por bien no venga. La caída del templo suscitó mucho sentido de pertenencia y se logró poner de una manera digna, de una manera muy agradable, y empezar todo el proceso de pastoral. Empezamos aquí como de menteritas, con 3 señoras que vengamos a ser lectores, luego una señora que me dijo, padre, yo le voy a ayudar a hacer el aseo, y esto fue empezando como de mentiritas, y cuando de repente, ¡pum!, este niño se creció, y ya teníamos comunidades del cine, ya teníamos lectores, ya teníamos enfermos, visitábamos los enfermos, teníamos que acompañar una institución educativa, el Ignacio Botero que está aquí a unas cuadritas, que acompañe los retiros espirituales, que vea que entonces que las misas, y empieza la gente a pedir cuerda, y en todo ese pedir cuerda se da uno cuenta que hay madurez, y le presentamos al señor obispo todo este proceso que se había hecho en estos años, y entonces decide el señor obispo el 19 de marzo del 2021 crear la parroquia 71 de la diócesis de Sonsón Río Negro, la parroquia San José, desmembrándola de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, y me nombra a mí como el primer párroco de esta comunidad parroquial. Como le decía, va uno madurando y se va dando uno cuenta que hay que hacer procesos, y esos procesos van ayudando a que se consolide una comunidad que hace el bien a muchos que están a nuestro alrededor. La parroquia tiene muchos frentes de acción en este momento y está aportando, creería yo, mucho a la vida de nuestro municipio de Retiro. Perfecto. Nos contó un poco de historia, la caída, eso fue una cosa. Eso fue una cosa muy bárbara, eso fue el 29 de diciembre del 2018. Y de hecho hasta me dieron muy duro porque yo en una predicación dije, surgen las fiestas de los negritos como un evento religioso. Sí. Javier Londoño dijo, les voy a dar la libertad a los esclavos, les voy a dar la libertad, y los mandó para la casa. Pero les puso una condición. Sí, total. La condición fue que cada 28 de diciembre retornaran al retiro, celebraran la Eucaristía, pidiendo por el eterno descanso de su esposo y luego por ella, y que se encontraran y celebraran la Navidad. Y con los años se olvidó eso. Se olvidó. Y yo después dije en una misa por ahí, esto es como una señal de mi Dios para decir cuál es el origen de la fiesta de los negritos y en lo que estamos hoy. Vea, volvamos a mirarlo, porque en plenas fiestas de los negritos, de hecho ese día colapsó el pueblo, eso fue una locura, y fue muy doloroso para los guarceños, porque los otros siguieron en su vida normal, pero los verdaderos guarceños sintieron el dolor y sintieron la necesidad de volver a retornar a este lugar santo. Ojalá algún día, un 28 de diciembre, puedan volver a decir, un momento importante de la vida de la fiesta del pueblo, claro, sea retornar al origen, como nace la fiesta de los negritos. Entonces esto se cayó un 29 de diciembre a las 5 de la tarde, hasta la hora le recuerdo, a las 5 de la tarde, gracias a Dios, no había nadie aquí adentro. La siguiente misa era a las 7 de la noche. Apenas iban a empezar a abrir la iglesia para disponer y todo eso, entonces pues no había pasado nada. Cosas curiosas, pues se cae toda la parte de atrás y el Cristo y el Sagrario quedan entre los escombros y no le pasa absolutamente nada. Aquí lo que se hizo fue entrar, sacamos el Santísimo, nos lo llevamos para la parroquia arriba y ya esperar a ver qué pasaba. Pero el sagrario que ustedes ven ahí, como lo ven, es original. Y el Cristo, como lo ven ahí, es original. Lógicamente, ya le hicimos
la restauración, le hicimos todo el proceso y ahora estamos en un proceso de embellecimiento pues muy hermoso de todo ese retablo, porque el Cristo estaba en un muro blanco y se perdía. Claro. Estamos tratando de resaltarlo, entonces hicimos una primera etapa que es el marco que en este momento tenemos ahí con unas repisas. Una segunda etapa, esperamos muy pronto poderla consolidar, es la etapa de poner dos imágenes, una dolorosa y un San Juan, para completar el Calvario. Claro que sí. Y una tercera etapa, que ya es una etapa más ornamental, donde vamos a poner unos ángeles y unos candelabros para darle pues ya el toque, el plus a este altar y que entonces sea de mucho agrado para los guarceños y para quienes nos visitan, porque aquí vienen muchos turistas solamente a conocer este lugar tan histórico, porque aquí se da la primera liberación de esclavos, Claro que sí. y vienen entonces a conocer pues toda esta historia y cómo fue todo este cuento. Hasta el sector del mueble volvió a surgir. Volvió a surgir. Esta zona que es del sector del mueble. De hecho, los de las mueblerías están muy agradecidos con todo el surgir de la parroquia, porque esto ha dinamizado mucho este sector. Los domingos aquí solo había misa de 3. Y era el momento donde se veía vivo este lugar, y ya ahorita tenemos 4 Eucaristías. Esto tiene vida hasta las 7, 7:30 de la noche ya el sector, entonces eso ha sido pues muy agradable, desde las 8 de la mañana que es la primera Eucaristía, a las 12 que ya es la Eucaristía central, que es la Eucaristía por la comunidad, a las 3 que ha sido la misa de tradición de la capilla, y a las 6 de la tarde donde los que les va cogiendo la tarde vienen a misa. Entonces ha sido muy bonito y definitivamente el ambiente de la capilla es muy especial. Hay un ambiente como el del antes y el de ahora. Antes esto era un museo, ahora pues sigue siendo parte de la historia, pero es un lugar para el encuentro con el Señor. Y definitivamente muchos, porque son muchos los que me lo han expresado, me dicen: Padre, qué ambiente tan especial, un ambiente de oración muy agradable, un ambiente para el encuentro con el Señor. La gente viene aquí cargada y se va como más livianita. Ojalá me alivie esta tortícolis que tengo aquí, pero sí es verdad, sí es verdad. Bueno, don párroco, como decía un señor, ¿cómo es que llama? Don párroco, muchas gracias por el espacio. Ya sabemos que el sancocho no lo vamos a invitar, ya sabemos que no lo vamos a hacer a comer sancocho. Y agradecerle por abrir las puertas de la capilla, este hermoso lugar de su corazón, de su vida, y contarnos tantas incidencias de su infancia también. Muchas gracias por este ratico. Juan, con todo el cariño, y siempre pues cuenten aquí con un amigo, cuenten con una persona que estará para ayudarlos, que estaremos aquí para que nos riamos, para que lloremos, para que compartamos nuestra vida, porque somos los sacerdotes seres común y silvestre, que hemos decidido servirle al Señor, servirle a la comunidad, con nuestro pecado, porque tenemos pecado, pero tratando de cada día ser mejores, tratando cada día de salir adelante y de aportar un granito de arena para que seamos distintos. No se cansen de ser buenos, vuelvo y lo digo, yo lo digo mucho en las misas, y de pronto Juan me lo ha escuchado mucho, y seguir insistiendo, no nos cansemos de ser buenos vale la pena, y aunque el que hace el mal vean que va bien, no va por buen camino porque luego termina mal. Seamos buenos, así no tengamos nada, pero que tengamos la conciencia tranquila, que tengamos las ganas de reírnos, de compartir y de salir adelante. Así que aquí estaremos, las puertas de la parroquia San José estarán siempre abiertas para que crezcamos, para que compartamos, para que nos conozcamos, para que conociéndonos podamos entablar una amistad bien bonita y salir adelante, que es lo que queremos en todo momento. Así Muchas que gracias. muy unidos siempre en la oración y ahí estamos para lo que nos necesite. Muchas gracias, don Duan. Bueno, nos vemos dentro de 8 días con más invitados en Rasgos de Pueblo. Recuerde la emisión todos los viernes a las 8 de la noche, después de un teatro para todos, y los domingos, después de misa de 12, repetimos nuestro programa. Nos vemos dentro de 8 días con más invitados.